Te bendiga. Acabamos de gozarnos en su presencia, amén. Alabando, exaltando su nombre. Nos disponemos a escuchar su hermosa palabra. Así que en este momento, dile al que está a tu lado: no me distraigas. Quiero escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17. Versículo 11 al 13. Éxodo 17, del 11 al 13. Veamos qué dice la palabra de Dios. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que nos has regalado hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú dándonos el entendimiento de tu palabra, que quebrantes la arrogancia, el orgullo en los corazones. Todo lo que no sea tuyo lo eches fuera de este lugar, mi Rey. Señor, y si tú dándonos corazones sensibles a tu palabra, a tu presencia, sé tú abriendo nuestros sentidos espirituales para comprender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Llévate la distracción, la pereza, el sueño, el murmullo, Señor, cualquier cosa que pueda distraer, Señor, y dañar lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en este pasaje que pudimos leer, es un momento en que el pueblo de Israel va saliendo de Egipto. Y el pueblo de Amalec, los amalecitas, le hacen la contra al pueblo de Israel. Se ponen en contra de ellos para que sean libres. Y les hacen la guerra. Y cuando el pueblo de Israel se tiene que preparar para luchar, Moisés le dice a Josué: ve tú con hombres guerreros para pelear la batalla. Mientras tanto, yo estaré en el collado, en la cumbre del collado, con Aarón y con Hur. Y levantaré la vara en mi mano, un símbolo de autoridad, símbolo de que Dios estaba con ellos. Como líder del pueblo, Moisés iba a estar con sus manos arriba, en señal de que Dios estaba con ellos. Vamos, y como pudimos leer, pasaba que Moisés se cansaba, se le cansaban los brazos, y cuando él bajaba su mano, el pueblo de Israel perdía la batalla. Y cuando él levantaba su mano, el pueblo de Israel prevalecía. Ahora, como se le cansaban los brazos, lo sentaron en una piedra, y Aarón y Hur, que lo acompañaban, uno de un lado le ayudó a levantar un brazo y el otro del otro lado. Y así pudo Moisés prevalecer hasta el final. Y pudieron ganar la batalla contra los amalecitas, contra aquello que se estaba oponiendo al pueblo de Dios. Porque la iglesia unida jamás será vencida, iglesia. Vamos, cuán importante es la unidad que produce que el pueblo de Israel pueda vencer una batalla. Y nos hablan mucho de la unidad, nos hablan mucho de que hay que estar unidos, pero realmente estamos unidos como iglesia. Hermanos, tan importante es la unidad que Dios mismo, siendo uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, tan importante es la unidad que cuando
Dios creó el mundo. Dice que creó los animales y vio que era bueno. Creó los árboles y vio que era bueno. Y todo lo que iba haciendo vio que era bueno, pero hubo una única cosa que él vio que no era bueno. Y fue que él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Tan importante es la unidad. Ellos mismos dicen: no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. Hermanos, tan importante es la unidad que cuando Dios dice que va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, no dice: haré al hombre a mi imagen y semejanza, sino que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hablando en plural, porque Él es unidad. Hermanos, tan importante es la unidad que cuando descendió el Espíritu Santo estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Tan importante es la unidad que cuando Jesucristo iba a ser crucificado, en su última oración antes de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní, Él decía: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Su última oración, el Señor Jesucristo la usó para pedir por la unidad de la iglesia. Tan importante es la unidad. Hermanos, tan importante es la unidad que los primeros cristianos tenían en común todas las cosas. Hermanos, y tan importante es la unidad que nuestro campamento se llama como conexión. Porque es la voluntad de Dios que estemos unidos, conectados. Entonces sabemos que Dios, a través de la palabra, nos ha venido enseñando desde el principio que su perfecta voluntad es la unidad, que estemos unidos. Pero realmente se está aplicando eso en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Porque una cosa es estar juntos en el mismo lugar. Aquí todos estamos juntos, ¿cierto? Pero se puede estar juntos, pero sin estar unidos. Puede que todos estemos en el mismo lugar, pero con un pensamiento y un enfoque diferente, con los corazones divididos. Hay matrimonios que los esposos viven en la misma casa, hasta duermen en la misma cama, pero están separados sus corazones, ¿cierto? Porque unidad no significa estar juntos solamente. Unidad es algo que va más allá. Por eso hoy el Señor quiere, conforme a su perfecta voluntad, que nos direccionemos hacia la perfecta unidad que Él quiere para nosotros. Y vamos a ver ciertos puntos, hermanos, que demuestran que un cristiano está verdaderamente unido a sus hermanos. Un cristiano está verdaderamente unido a su iglesia, que una iglesia está conectada. Vamos a ver puntos que demuestran cuando realmente hay unidad. Y usted va a analizarlo y se va a dar cuenta si realmente usted está unido a su iglesia, a su casa, o si realmente no. Hermanos, y el primer punto es que cuando un cristiano está unido a su hermano, cuando una iglesia está unida en un mismo sentir, siente el mismo dolor que su hermano. Recuerde eso. Cuando un hermano está unido a otro, siente el mismo dolor que él. Porque la unidad conlleva sufrimiento. La unidad conlleva sufrimiento. Dice la palabra de Dios que Aarón y Hur sostenían sus brazos en alto, los brazos de Moisés. Yo me imagino que cuando ellos sostenían sus brazos, ellos también comenzaron a cansarse, ¿o no? Comenzaron a agotarse. Y seguramente sus brazos también comenzaron a doler. Porque sostener los brazos de otros arriba y durante todo el día, porque dice la palabra que fue hasta que el sol se metió. Desde la mañana hasta la tarde, sosteniendo los brazos de Moisés,
Claro que tuvieron que sentir dolor, pero es que eso conlleva la unidad. Ponerte en el lugar de tu hermano. Imagínate que Aarón y Hur estuvieran ahí con Moisés, pero no lo hubieran ayudado a sostener los brazos. Estarían juntos, ¿cierto? Pero ¿estarían realmente unidos? No. Porque la unidad implica que te coloques en el lugar de tu hermano, que sientas el dolor de tu hermano, el sufrimiento de tu hermano, y lo apoyes. Y el apoyar a nuestros hermanos implica un esfuerzo, implica un dolor, implica una incomodidad. Y muchos quieren apoyar desde la comodidad, sentados. No, si mi hermano, yo lo apoyo. No, vaya con Dios. No, Dios lo bendiga. Pero no haces ni un solo esfuerzo para apoyar a tu hermano. ¿Realmente estás unido a él? ¿Realmente estás haciendo apoyo en ese mismo sentir, en esa conexión que Dios quiere? Yo no lo creo, hermanos, porque la unidad conlleva un sufrimiento, un dolor. Hermanos, cuando el Señor nos pide que lo sigamos, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así como Él sufrió, así como Él padeció, nosotros debemos llevar nuestra propia cruz, porque estar unidos al Señor implica un sufrimiento como Él sufrió. Y Él dice: así como a mí me rechazaron, los van a rechazar a ustedes. Así como a mí me despreciaron, los van a despreciar a ustedes. Se burlaron de mí, lo van a hacer con ustedes. Porque eso implica que estemos unidos al Señor. Esas son las consecuencias. Y si en nuestra unidad y en nuestro apoyo no hay sufrimiento, ¿realmente estamos unidos? Hermanos, hay discípulos que tuvieron que enfrentar hasta el sufrimiento de la muerte, de los azotes, hasta de ser crucificados como lo fue el Señor. Pero sepa que si sufrimos juntamente con Él reinaremos también. Pero es necesario el sufrimiento. Por eso el primer punto es que la unidad se demuestra que un cristiano siente el dolor de su hermano. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12, 26. 1 Corintios 12, 26. Dice la palabra de Dios: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Hablando del cuerpo de Cristo. Vamos, a veces los miembros más pequeños, una uña, un dedito meñique que le duele a uno, eso lo desbarata a uno por completo, porque estamos conectados a él, ¿cierto? Así sea algo pequeño que te duele el brazo, pero todo tu cuerpo está incómodo, porque uno de los miembros siente el dolor. Así debe ser la iglesia de Jesucristo. Sentir el dolor de nuestro hermano. Y es que a veces somos muy indiferentes con el dolor de nuestro hermano. Y nuestro hermano sufre y tiene necesidad, y a ti te da lo mismo. ¿Realmente estás unido a tu hermano como Dios quiere? Porque es la voluntad de Dios que no amemos solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el estar unidos a nuestros hermanos implica que si yo lo veo sufriendo, yo voy a levantar sus brazos, yo voy a incomodarme para poder levantarlo, para poder ayudarlo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, esa misma noche, en su última oración, Él se fue con sus discípulos a orar. Y Él se llevó aparte a los 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se los llevó aparte y les dijo: me siento triste. ¿Por qué? Porque el mismo Señor sabía
como Dios que es, que la unidad conlleva compartir el dolor, conlleva compartir el sufrimiento. Y les dijo: oren aquí conmigo, velen aquí conmigo. Y el Señor se fue a orar aparte, y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. ¿Cuántas veces no nos dormimos con el sufrimiento de nuestro hermano? Y somos insensibles. Así no tengas relación con tu hermano, así no sea tu mejor amigo. Si tú ves que tu hermano en la iglesia tuvo una pérdida familiar, hay alguien enfermo en su casa, trata de visitarlo, trata de estar presente, trata de apoyarlo, trata de ponerte en sus zapatos, sentir el mismo dolor, porque eso conlleva la verdadera unidad, sentir el dolor de nuestro hermano. Así que recuerda ese primer punto, sentir el dolor. Hermanos, y a veces se nos olvida que con respecto a los líderes, hablando específicamente de Moisés y de Jesús, Moisés, ¿cuántas cosas no hizo Dios con Moisés? Abrió el mar rojo, columnas de fuego, hizo caer pan del cielo, cosas sobrenaturales. Y a Moisés le estaba costando poder tener el brazo arriba, algo que era lo más natural posible, ¿cierto? Porque es que por más que un hombre, un líder sea usado por Dios, sigue siendo humano. Y a veces se nos olvida, hablando de los líderes particularmente, que ellos también son humanos y también sufren, también sienten dolor. Y debemos con nuestros líderes estar pendientes también de levantar sus manos. Si hacen una convocatoria, tratar de estar presentes, apoyarlos para que sus brazos permanezcan en alto y podamos vencer las batallas. El mismo Señor Jesucristo, en su condición de hombre, estaba sujeto a dolores, a padecimientos. Siendo Dios, sentía dolor, sentía tristeza. No nos olvidemos de que nuestros líderes tienen humanidad también. Y así como nos debemos apoyar entre hermanos y sentir el dolor, así también con nuestros líderes, estar pendiente a ellos para apoyarlos. Entonces, mis hermanos, primer punto, hay que sentir el dolor de nuestros hermanos. Punto número 2, hay que sentir el mismo gozo que tu hermano. Ya hablamos del dolor, de lo feo, ¿cierto? Ahora hay que sentir el gozo. Y pareciera que eso es lo más sencillo a simple vista. Sí, claro, hay que alegrarse es fácil. Hermanos, no siempre es fácil. Hermanos, porque en muchas ocasiones ataca la envidia, el egoísmo, los celos. Y a veces nuestro hermano está siendo exaltado y en vez de alegrarnos, sentimos envidia. ¿Y porque él sí y yo no? Y tu hermano está avanzando y en vez de darle gloria a Dios, estás quejándote porque el Señor a ti todavía no te da tu bendición. Hermanos, y la envidia tiene el poder para destruir. Vamos, hay que gozarnos con los que se gozan. Ese mismo versículo que leímos, 1 Corintios 12:26, primero dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y termina diciendo: y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque esa es la unidad. Sentir el dolor de tu hermano, pero también alegrarte por las bendiciones de tu hermano. Si le está yendo bien, si consiguió un trabajo, si gana más dinero que tú, si tiene un mejor cargo que tú, alégrate por tu hermano. Bendícelo. Haz lo posible para que le vaya bien. Eso agrada mucho al Señor. Muchas veces somos egoístas.
Queremos que nuestro hermano esté bien, pero no queremos que esté mejor que nosotros, ¿cierto? No queremos que le vaya mejor que a nosotros. Es un sentimiento que el enemigo siembra en los corazones, celos. Y eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que si Él exaltó a uno, los demás se alegren. Porque eso conlleva la unidad también. Alegrarse por nuestros hermanos. Hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Primera de Juan 4, 20 al 21. Dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice la palabra de Dios que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si le tienes la mala a tu hermano? Si lo aborreces, si hay resentimiento en tu corazón hacia Él. Hermanos, yo quiero que nos analicemos y tengamos cuidado con la envidia, con los celos, con el resentimiento, rencor. Son cosas que muchas veces llegan a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. A mí me ha llegado la envidia, claro que sí, pero en esos momentos tengo que decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, allá afuera toda envidia, porque sé que no es de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida, asesino. Lo compara Dios con un asesino, el que aborrece a su hermano. Es alguien que destruye, que mata. Así que, mis hermanos, si tu hermano tiene un negocio, ve a comprarle. Si comenzó a vender postre, comienza a comprar y págale a tiempo, que no tenga que estar detrás de ti cobrándote. Hermanos, hagamos lo posible porque nuestros hermanos prosperen. Aunque parezca que tú te quedas atrás, el Señor te está mirando y en su tiempo te dará lo que a ti te pertenece. Hermanos, entonces el segundo punto es que sintamos el mismo gozo que nuestro hermano. Vamos, como tercer punto, para la perfecta unidad que el Señor quiere para nosotros, hay que entender que no somos iguales. Hermanos, no somos iguales. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, todos somos diferentes, ¿cierto? Todos tienen un cargo diferente, una responsabilidad diferente. A uno colocó como pastor, a otro colocó como diácono, a uno colocó como músico, a otro lo colocó como predicador de la palabra, como evangelista, como maestro. Entonces, cuando entendemos que no somos iguales, se comienza a fortalecer la unidad, porque es que hay que entender que hay diferencias y hay que aprender a vivir con esas diferencias. Cuando leemos la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, nos damos cuenta que los discípulos tenían sus diferencias y peleaban. Y en una ocasión Jesucristo les tuvo que llamar la atención porque estaban peleando entre quién era el mayor de todos. Imagínese usted, quién era el más importante. En cierta ocasión hubo conflicto también porque Juan y Jacobo le pidieron al Señor que en su reino ellos se sentaran uno a la diestra y otro
a la izquierda. Hermanos, y eso también fue para pelea, para conflicto, porque los demás dijeron: ah, ¿ustedes qué se creen? Hermanos, entonces hay diferencias en el pueblo de Dios. Pero las diferencias no pueden ser un obstáculo para la unidad. Al contrario, deben ayudar a fortalecer la unidad, la conexión. Porque si todo el cuerpo fuera cabeza, ¿dónde estarían las piernas? Si todo el cuerpo fuera brazo, ¿dónde estarían los ojos? ¿Cierto? En cambio, cada cuerpo tiene un tamaño diferente, una función diferente. Hay miembros que son más visibles, los que están por fuera. Hay otros miembros que están por dentro, que no se ven. Hay miembros que usted ni siquiera sabe que los tiene, pero ahí está ejerciendo su función. Y a veces los miembros que no se ven son más importantes que los que sí se ven. Y a veces queremos resaltar, quiero estar en el altar. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú trabajes cumpliendo tu función en el cuerpo de Cristo, entendiendo que a cada quien Dios le dio algo, le dio un don en particular, le dio una función en particular, y debe gozarse cumpliendo esa función. Y cuando entendamos que no todos somos iguales, la unidad va a seguir fortaleciéndose, porque debemos permanecer unidos aún con nuestras diferencias. Y el Señor, aún con las diferencias que tenían Pedro y Juan, que Pedro y Juan eran uno de los que más conflictos tenían entre ellos, aún con eso Dios los amaba a los dos. En cierta ocasión, Pedro le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿y qué de este? Así que, ¿qué vas a hacer con Juan? El Señor le tuvo que poner un freno. Dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué te importa? Le dijo el Señor. Entonces vemos que había diferencias entre Pedro y Juan, entre los discípulos, pero eso no impidió que descendiera el Espíritu Santo, porque aún con sus diferencias ellos se amaban y tenían lo más importante en común, que era nuestro Señor Jesucristo. El amor por nuestro Señor Jesucristo, el amor por las almas, por predicar. Y eso debe ser lo más importante entre nosotros. Tenemos diferencias, tenemos conflictos, sí, no somos iguales, pero nos une algo más importante, que es nuestro Señor. El amor por Él, nuestra salvación, y el amor por las almas, por cumplir su perfecta voluntad. Y en medio de todo eso, con todas nuestras diferencias, debemos permanecer unidos en el Señor, unidos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, y para terminar, el último punto es que para la perfecta unidad hay que entender que nadie es mayor que nadie. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, hay cargos, hay roles. Unos son pastores, otros tienen otros cargos, pero aquí nadie es más importante que nadie, mis hermanos. Aquí todos el Señor nos ama por igual. Y eso hay que entenderlo. Muchas veces nos sentimos menos que los demás, o nos sentimos más que los demás. Y eso es un instrumento del enemigo para quebrantar la unidad, para destruir la conexión que el Señor quiere con su iglesia. Así que, hermanos, en conclusión, hay que sentir el mismo dolor que nuestros hermanos. Hay que sentir el mismo gozo que nuestros hermanos, sufrir con ellos y también gozarnos entre nosotros.
que entender que no somos iguales y no creernos más que nadie, para fortalecer la unidad que el Señor quiere para nosotros conforme a su perfecta voluntad. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos. Hermanos, y así como Aarón y Hur, yo quiero que usted tome la mano del que está a su lado, si viene alguien al lado. Yo quiero que usted tome la mano y usted comience a ponerse en el lugar de su hermano. Su hermano también tiene sufrimientos, también tiene momentos difíciles. Y ahí con los ojos cerrados, este es un momento para que usted comience a orar por su hermano, por el dolor de su hermano y porque Dios bendiga a su hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, hoy no por nosotros mismos, sino te pedimos por nuestro prójimo, Señor. Señor, nuestro hermano también sufre, hay dolor, hay pérdida, hay sufrimiento. Hoy nos ponemos en los zapatos, Señor, en el lugar de nuestros hermanos, y te pedimos que seas tú fortaleciendo sus vidas, que seas tú levantando sus brazos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que no los dejes caer, que no los dejes desmayar. Señor, no dejes que mi hermano desfallezca. Señor, ayúdalo a seguir adelante. En el nombre de Jesús yo te pido por mi prójimo. Tú conoces su dificultad, tú conoces su necesidad. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que bendigas a mis hermanos. Te lo pido, Señor, que seas tú proveyéndole un mejor empleo o un mejor negocio, que seas tú supliendo clientes para ellos, que los bendigas en sobremanera, aunque sea más que a nosotros mismos, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Bendice a mi hermano. Colócate en el lugar de tu hermano. Colócate en sus zapatos. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que siente el dolor de sus hermanos, Señor. Una iglesia que no es indiferente al sufrimiento del otro. Una iglesia que se preocupa por su hermano. Una iglesia que se alegra por su hermano cuando le va bien, Señor. Llévate la envidia, llévate el dolor, llévate los celos, llévate el egoísmo. Señor, danos un amor sincero por nuestros hermanos, un amor sin fingimiento. Señor, un amor sin mentiras. Llévate el resentimiento, llévate el rencor. Ayúdanos a amar de todo corazón, Señor. Ayúdanos a entender que no somos iguales, a entender que nadie es mayor que nadie, a cuidarnos los unos a los otros, a protegernos los unos a los otros. Señor, a defender, a levantar el nombre de nuestros hermanos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor.